les voy a recordar el nombre. No va a caber en este molde. Bueno, mis hermanos, la verdad que tengo la responsabilidad, es una gran responsabilidad y uno se siente más exigido día a día. Y me gozo en esta mañana que tenemos a nuestro hermano Guillermo sirviendo con nosotros y bueno, eso me da mucho gozo. Yo sé que muchos más se van a unir, amén. Entonces, esas son las cosas que van animando, alentando de parte del Señor. Saber que hay quienes se van añadiendo, que el servicio no es para nosotros solos. Necesitamos realmente obreros en la obra, ¿cierto? La mesa es mucha, la obra. Los obreros son pocos, perdón. Bueno, mis hermanos, vamos a Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 9, a partir del versículo 14. Estoy como enredada la lengua, no sé por qué hoy. Pero pido que sea Dios obrando también en él. Mateo capítulo 9 a partir del versículo 14. Amén. Y leo a favor de ustedes la traducción que yo tengo en la Nueva Traducción Viviente. Y voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y por la guía de su Santo Espíritu. Un día los discípulos de Juan el Bautista se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no ayunan como lo hacemos nosotros y los fariseos? Y Jesús respondió: ¿acaso los invitados de una boda están de luto mientras festejan con el novio? Por supuesto que no, pero un día el novio será llevado y entonces sí ayunarán. Además, ¿a quién se le ocurriría remendar una prenda vieja con tela nueva? Pues el remiendo nuevo encogería y se desprendería de la tela vieja, lo cual dejaría una ruptura aún mayor que lo anterior. Y nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues los cueros viejos se reventarían por la presión y el vino se derramaría y los cueros quedarían arruinados. El vino nuevo se guarda en cueros nuevos para preservar a ambos. Amén. Señor, a ti te damos toda la gloria una vez más. Espíritu Santo, direcciona mi vida, aún mis labios, aún en el habla, aún en las palabras que voy a usar en esta mañana, porque el anhelo no es, Señor, mostrar, sino el anhelo es que podamos todos ser edificados. Que cada palabra sea entendible, mi Rey. Sea tú direccionando este tiempo, Señor, te lo pido, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, esta mañana Pastor nos hacía también esta pregunta: ¿por qué hacíamos lo que estábamos haciendo? ¿Por qué ayunábamos? ¿Cuál era ese propósito? Y sé que es una pregunta que hacemos constantemente. Es lo que el Señor me ha llevado. Y yo le digo: ay, Señor, qué pereza volver a hacer esa pregunta. Pero Él vuelve y la hace, ¿cierto? ¿Por qué estamos acá haciendo lo que estamos haciendo hoy? Y bueno, de verdad que sí. Yo la colocaba, pues el Señor me llevaba a colocarla, pero hay algo que meditaba mientras hoy estábamos en la Santa Cena y yo: Señor, aún en esto nosotros también a veces hemos recibido las cosas sin tener como conciencia, y le pedía al Señor perdón por ello, porque me llevaba a reconocer. Yo creo que el día más gozoso de haber recibido la Santa Cena fue hoy, en toda mi vida cristiana, porque no lo había profundizado, no había visto como lo especial. Estoy esperando su regreso, estamos anunciando lo que Él ha hecho por nosotros.
pero también estamos colocando esperanza, tenemos esperanza. Y creo que sí, en alguna ocasión he tenido la oportunidad aún de compartírselos en el discipulado, pero meditaba en eso porque yo decía, qué especial, o sea, para hoy era como diferente. Y partiendo de esta pregunta, el Señor hacia allí. ¿Por qué el Señor hace esas preguntas? Porque puede ser que nosotros venimos con patrones aprendidos, quizás muchos comenzamos en otro lugar y nos enseñaron a orar de una determinada manera y estamos en este camino desaprendiendo y es incómodo porque no es bueno, porque uno a veces hace la pataleta y dice, pero es que yo me lo aprendí así, esa fue la manera. Al principio yo decía, pero ¿cómo no se puede hacer una oración de fe? Pero cuando el Señor nos llevó y nos instruyó a través de la pastora que nos explicó lo que significaba la oración de fe, ahí sí tuve que entender que tenía que desaprender lo que había aprendido mal en algún lugar, en algún momento. Porque tenemos esa tendencia, me lo enseñaron así, pero no profundizamos dentro de la misma palabra de Dios, si realmente esa es la manera en cómo debemos hacerlo. Y es así como vivimos una vida como acomodada. Me lo dijeron allá. ¿Por qué lo hacen? No sé, me lo dijeron allá lo hacen siempre. Pero no vamos a la fuente de vida, no vamos a escudriñar, a analizar, bueno, pero ¿por qué lo hacemos? ¿Qué lleva a que lo hagamos? ¿Cierto? Entonces este texto nos lleva primeramente a desaprender, y quiero describir en la palabra desaprender antes de comenzar con todo el tema. Es hacer un esfuerzo consciente para decodificar y desconocer patrones establecidos, abandonando zonas de comodidad. Dice allí que intelectual, pero en este caso zonas de comodidad espiritual. Estamos cómodos muchas veces. Así lo aprendí, no necesito ir a escudriñar, no necesito ir a mirar, ¿cierto? Esa es la actitud que nosotros tomamos con respecto a muchas cosas que hacemos y lo hacemos común, lo terminamos haciendo común. Terminamos colocando la actitud como así, es por hacerlo, pero no ahondamos, no profundizamos el por qué lo hacemos. Entonces, mirando acá, vemos que hay una pregunta que hacen unos hombres y dice: un día los discípulos de Juan el Bautista se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no ayunan como lo hacemos nosotros y los fariseos? Y si bien sabemos, los fariseos tenían la mala costumbre de hacer preguntas como retóricas, como de una vez acusatorias. Venga, usted está siendo un mal maestro, usted no le está enseñando a sus discípulos a ayunar. Pero lo colocaron en pregunta como para que no suene tan feo, ¿cierto? Ellos eran estratégicos, pero eran los fariseos los que hacían ese tipo de preguntas. Normalmente ellos les gustaba preguntar no porque querían la información, no porque querían ser discípulos, no porque su intención fuera aprender, sino que su intención era corcharlo, como se dice. Corcharlo, ese término lo conocen en Venezuela o los estoy haciendo perder. Corcharlos es como a ver si reprueba, si sabe lo que sabe, si sabe lo que dice saber, ¿cierto? Entonces era como la estrategia que ellos querían, mirar el error que él tenía, buscarle la cascarita para hacerlo caer. La cascarita, ¿sí lo entienden? Sí, allá decimos la concha de camarón. Bueno, muy bien. Sí, lo importante, entendiendo que hay varias culturas, tenemos que hacernos entender. La idea es que podamos aprender.
Y entonces viendo allí, ¿por qué comienzo con los fariseos? Porque los que normalmente hacían este tipo de preguntas eran los fariseos. Pero resulta que en esta ocasión estaban los discípulos de Juan el Bautista. En los otros evangelios sí dice que en uno se refiere que los fariseos fueron los que preguntaron, pero me parece curioso que aquí dice los discípulos de Juan el Bautista y hacen la pregunta allí: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos tantas veces? Y el punto como tal es que ellos habían asumido esta disciplina como un asunto de ley, no negando que el ayuno es necesario. ¿Cuántos han visto cómo es de importante el ayuno en la vida del cristiano? Amén. Es más, Jesús daba por sentado que todos ayunaban, ¿cierto? En Mateo capítulo 6, del 16 al 18, Jesús le dice: cuando ayunéis, ¿cierto? Pero le dice: no lo hagan con esas intenciones, porque lo hacían con la intención de mostrarse tan espirituales. Y entonces dice que se ponían la cara demacrada, ponían la cara como de hambre, como de no haber comido nada, ¿cierto? Pero eran malas sus intenciones. Y entonces vemos que es donde las intenciones eran las malas, el hecho de ayunar no era lo malo. Por eso la pregunta vuelve otra vez: ¿por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? Los discípulos de Juan veían que llevaban la práctica del ayuno siendo discípulos de Juan. Posiblemente él les enseñó, era parte del tema también allí dentro de la cultura. Y entonces veía que Juan era un hombre que llevaba una vida espiritual con un estilo muy sencillo, y la costumbre también, como lo muestra la palabra de Dios, y que en alguna ocasión le dijeron, criticaron a Juan porque él ayunaba y que Jesús comía el comelón. Entonces hacían como esa comparación. Pero entonces vemos que Juan les pudo haber enseñado a sus discípulos, como también les enseñó a orar. En Lucas capítulo 11:1 dice: enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus seguidores, le dice los discípulos a Jesús. Entonces Juan le enseñó estas disciplinas a sus discípulos y lo hizo bien. Él no es que pues enseñó mal, pues mal maestro. Y en esta ocasión están cuestionando a Jesús como que eres mal maestro, no le has enseñado a los tuyos a ayunar, ¿cierto? Pero lo que vemos allí es que era parte de su vida, era parte de quienes querían llevar una vida casi que perfecta espiritualmente. Estaba mirando allí en Levítico capítulo 16 del 29 al 31, en las fiestas de Yom Kippur sí fue establecido como una ley una vez al año el ayuno, y luego se ve más adelante que se estableció 4 veces al año, y ya después en ese tiempo ya era algo que era establecido como de casi todos los días. Los fariseos, o sea, no era todos los días, eran días específicos, pero se volvió que dentro de la semana era normal que ellos ayunaran, tanto los fariseos, y ahora estaban los discípulos de Juan. El problema no estaba en la práctica, como se los he dicho, del ayuno, sino en las intenciones de mostrarse espirituales. Para que sepan que yo ayuno, para que sepan que yo soy una persona muy espiritual. Ahí estaba el problema. Porque realmente vemos en los discípulos más adelante que ellos sí ayunan. En el libro de Hechos ellos están ayunando.
buscando la dirección de Dios, buscando también esa llenura. Lo hacían con propósitos específicos. También vemos a través de la palabra de Dios como tantos hombres, tantas mujeres también que ayunaron, como Esther, el rey David. Muchos daban ese ejemplo del ayuno. Muchos tenían ese ejemplo del ayuno. Pero entonces la respuesta de Jesús es que Él responde con otra pregunta. ¿Acaso puede estar de luto los invitados del novio mientras Él está con ellos? Y mirando allí lo que también llevaba al contexto del ayuno, tenía un significado de afligir el alma, de humillar. También el Salmo 35:13 lo refiere así, y también era en Levítico capítulo 16 como lo refería, afligir el alma, humillar el alma. Era referente al alma, era referente a esta carne que cada día se levanta y no tiene, y esa práctica es necesaria en nosotros como cristianos. Nosotros necesitamos alimentar el espíritu y hacer que esta carne no ceda. Pero eso no se hace por allá sentado en la casa durmiendo un poco más. Eso se lleva cuando se hace esa búsqueda, esa intención de llevarlo a que necesitamos más la presencia de Dios. Necesitamos que esta carne se sujete. Necesitamos alimentar el espíritu. Entonces allí Jesús les dice: ¿acaso los invitados de una boda están de luto mientras festejan con el novio? Y miraba esta parte. Ayer el Señor a través del ayuno nos hablaba de entender los tiempos y las temporadas, los tiempos de Dios y las temporadas, a través de Eclesiastés, que nos leía hoy Pastor, ¿cierto? Y yo miraba como diciendo, es necesario saber en qué momento hacerlo, es necesario entender los tiempos, las temporadas por las cuales estamos pasando, porque dependiendo de la temporada también cambia muchas veces el propósito. A veces estamos buscando en eso ser fortalecidos. También estamos buscando ser direccionados, ser guiados. Entonces debemos entender los tiempos. Y miraba allí, precisamente en la vida tan religiosa que a veces llevamos, y bueno, analizaba un poco con el COVID cuando empezó que había muchas cosas del pueblo cristiano y muchos decían: estoy en el diablo, y empezaban a reprender el diablo, ¿cierto? No entendiendo los tiempos, no entendiendo las temporadas de Dios, lo que Él quiere hacer en su pueblo, quiere hacer a través de su pueblo. Y en eso al principio no se entendió. Muchos empezaban como a reprender y entraban en ese tiempo: no, hay que reprender, pero el Señor nos llevó a entender esa vida que llevábamos, que pensábamos que teníamos, una vida cristiana, una vida espiritual bien, pero eso fue como el espejo o la radiografía para mostrarnos la vida tan religiosa que llevábamos. Porque eso provocó que muchos no volvieran a la iglesia, porque dependían del alimento exclusivamente de la iglesia. Eso demostró que muchos no tenían relación con Dios, no tenían intimidad con Dios, tenían una religión, pero no una intimidad con Dios. Y es la importancia de entonces
entender los tiempos. Amén. Y dice entonces allí, hace ese énfasis, por supuesto que no, pero un día el novio será llevado y entonces así ayunarán. Vemos que los discípulos luego en el libro de Hechos, como ya se los he dicho, ellos sí empezaron a ayunar, ellos lo hacían, ellos sabían la demanda que tenían, ellos sabían la responsabilidad que tenían en ese momento. ¿Necesitamos ayunar? ¿Sí o no? Sí. ¿O no es necesario? ¿No es importante? Es muy importante. Ahora vamos a ver una vez más cuántas veces lo hacemos. O sea, la pregunta es, no es mirar cuántas veces nosotros lo hacemos, o si lo hacemos más que aquellos o que otros. Porque es que a veces somos como de ese tamaño. Yo ayuno más que fulanito, yo hago más, pero es como mostrando, ¿cierto? Esa parte, para uno decir, ¡ay, todo eso! ¿Cómo así? No, esa no es la intención. La pregunta es, ¿qué estamos buscando cuando ayunamos, cuando vigilamos? En ese tiempo que vamos a vigilar, qué bueno que se pregunte por qué lo vamos a hacer. ¿Por qué el Señor nos llevó a la invitación de vigilar? ¿Qué hay allí en el vigilar? Sí, porque también me hace la pregunta a mí. Porque analizando yo desde este texto, yo diría, uy, ¿cuántas veces he sido religiosa vigilando? Convocaron a una vigilia, no sé, pero es necesario. Pero no he profundizado, no he ahondado esa necesidad. ¿Saben? Muchas veces hemos escuchado una frase que dice, bueno, es una canción que yo quiero menguar para que Cristo crezca en mí. Y bueno, me preguntaba si realmente nosotros lo estamos diciendo y lo estamos viviendo, porque la vida de nosotros demuestra como que queremos que Cristo mengue y se acomode a nuestra desordenada manera de vivir, a mi molde. Vamos a entrar al molde, ahora sí vamos a entender qué es el molde, porque nos resulta difícil a nosotros ceder para que Él habite en nuestras vidas. Creemos que habita porque lo mencionamos en nuestra manera religiosa de vivir. Ay, yo todo el tiempo tengo a Dios en mis labios, lo menciono todo el tiempo, digo Dios te bendiga, así. Y creemos en esa estructura que nos hemos armado, que creemos a Dios, que tenemos a Dios en nuestras vidas, que tenemos la presencia de Dios. Y mirándolo allí, nosotros no podríamos ni siquiera compararnos muchas veces con los discípulos de Juan y mucho menos con los fariseos. Pero no porque nosotros no nos comparamos a veces con los demás cuando hacemos muchas cosas, sino porque ellos llevaban una disciplina, ellos eran juiciosos en lo que hacían, ellos se proponían hacerlo, llevaban una vida de devoción religiosa, lamentablemente. Sus intenciones no eran buenas, pero ellos procuraban buscar esa perfección cada día. El error de ellos es que eso se les convirtió en una vanagloria, en una vanidad para ellos. El estándar de alto nivel espiritual. Y es ahí donde empezaban a compararse con los demás.
Y decían, nosotros sí hacemos, ellos ¿por qué no? Estás pensando en lo que sí haces en comparación con los demás. El estándar de perfección, entonces mis hermanos, va a estar errado. Si nos estamos comparando, ay, yo hago más que aquel, el estándar de perfección está errado. Porque solo hay uno que ha hecho todo por nosotros. Él ha hecho lo imposible, con el cual no hay nada de comparación. A ese no lo podemos comparar con nada ni con nadie. Es Jesucristo. Amén. Y por eso Jesucristo le dice, ese vestido no lo puedes arreglar con un pedazo de tela vieja. Ese vestido de súper espiritual, ese no se puede arreglar así. ¿Piensas que puedes seguir siendo cristiano con todos los patrones aprendidos de tu vieja manera de vivir? Se te va a rasgar ese vestido. Los fariseos estaban estrictamente aferrados a la ley, pero poco ellos estaban dispuestos a ceder a la gracia. ¿Cómo? Imposible. O sea, nosotros que hemos dado todo, ¿cómo vamos a dejar que sea, desprendernos de nuestros propios argumentos, de nuestras propias estructuras, de nuestros propios moldes religiosos? Eso no es posible. Para ellos no era posible. Y puede que nosotros digamos, bueno, nosotros no hemos sido tan legalistas, tan estrictos. Peor aún, nosotros traemos unos mecanismos tan diferentes, tan domingueros de la Iglesia Católica. Y entonces damos por sentado que domingo ya le di todo al Señor, el resto de semana estoy bien. Esa es nuestra estructura, esos son los moldes que muchas veces podíamos tener. Esa es la condición en la que podemos estar. Y el vestido no le va a aguantar ese remiendo. Ese remiendo no lo va a aguantar. Se le va a rasgar el vestido. Se nos puede rasgar el vestido si seguimos así. Y vemos allí que él entonces hace una comparación también. Y dice, nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues los cueros viejos se reventarían por la presión y el vino se derramaría y los cueros quedarían arruinados. El vino nuevo se guarda en cueros nuevos para preservar ambos. Se está volviendo rígido el odre. Te estás quedando en ese viejo hombre o estás dejando que vuelva a coger alas ese viejo hombre, como nos decía el miércoles. Él sabe nadar. Uno piensa que ya se bautizó y ya, punto, ya todo va a estar bien. No, ese viejo hombre revive si le damos alas, si le damos cabida. Y es ahí donde seguimos con estructuras. Yo soy así, es que yo desde pequeña me crié así, esa es mi manera de ser. Así fue como me enseñaron mis papás. Es que nadie me la puede montar, es que nadie puede ir a hacerme esto en mi vida. Yo no lo permito. Son estructuras. Y en ese molde, mis hermanos, Cristo no va a caber. La palabra de Dios no va a caber. La presencia de Dios no puede caber allí. Mirando allí estos odres, dice que eran hechos de cuero de animal y que necesitaban un tiempo como de, dice, curtirse, ¿cierto? De curtirse. Y dependiendo del tiempo, eran elegidos este odre para agua, ¿cierto? Para determinados líquidos. Y el odre especial para el vino nuevo tenía que tener un tiempo de curtido especial. No era cualquiera. Por eso el odre viejo no iba a servir.
Ese odre tenía que ser nuevo, con la elasticidad posible, para que cuando el vino fuera guardado allí, que era nuevo, no se había fermentado, no había pasado todas las fases de los gases, y hacía expandir. Y si estaba en un odre viejo, el odre viejo ya no iba a ceder, se iba a reventar. Así podríamos estar nosotros. Si seguimos en nuestra vida religiosa, nosotros no vamos a aguantar, mis hermanos. No vamos a aguantar. Estamos pidiendo presencia. Ay, Señor, llénanos más, pero tu religiosidad no te va a dejar. Se va a estallar. ¿Quieres esa presencia? ¿Quieres más? Empieza a ser odre nuevo. Deja de ser tan rígido, deja de ser un molde donde Jesús, donde Cristo se tiene que acomodar en tu molde. Porque Cristo no va a estar ahí. Donde no hay esa libertad de Él moverse, de su presencia moverse como Él se quiere mover. ¿Cómo podremos saber entonces si somos esos odres viejos? Podrías empezar por pensar, ¿por qué haces lo que haces? ¿Por qué haces lo que haces? Podrías seguir mirando. Estás comparándote con los demás, con lo que haces, o lo que hoy haces te lleva a orar por aquellos que ves que están mal, entre comillas. ¿Estás cómodo con tu vida espiritual? ¿Cómo la llevas? Ah, sí, estoy bien, no necesito aprender más. ¿Para qué? Ya lo que aprendí, lo aprendí. ¿O te molesta cuando Dios te está pidiendo un cambio y tú dices, ay, qué pastores, qué predicadores tan cansones, siempre lo mismo? Y si es siempre lo mismo, significa que no has querido desaprender para volver a aprender. Esa es la realidad. Y el Señor vuelve y repite, y tiene que repetir a ver si desaprendes para volver a aprender. Porque advierte, te vas a reventar, no vas a aguantar, porque Él no quiere estar en estructuras de hombre. No basta solo con lo que hoy recibiste, ¿sabes? Hoy cantábamos, lo de ayer no me bastará, lo de hoy nunca me bastará. Es que nosotros no podemos acomodarnos con lo que ayer recibimos. Es una vida religiosa, eso es un odre que se está volviendo rígido. Ayer recibí, no creo que necesite hoy. Lo dejo para dentro de 8 días, 15 días más o menos, de pronto buscaré. Como en esos días miraba una enseñanza y decía que en la vida espiritual pasa algo diferente con el hambre espiritual. En lo físico tenemos hambre, comemos y quedamos saciados, quedamos bien. En lo espiritual tenemos hambre, nos alimentamos y queremos más, necesitamos más. Pero cuando no nos alimentamos, ya no tenemos más hambre, ya no importa. Si hoy viene bien, si no, también. Si hoy me alimento de la palabra de Dios, está bien, si no, pues también. Y otra pregunta para hacerlo: ¿sientes que necesitas seguir ensanchando ese lugar
para que la presencia de Dios pueda seguir fluyendo aún más. Nosotros no nos conformamos, no debíamos conformarnos. Hoy recibí lo mismo que ayer. Hay suficiente ya por hoy, hasta acá. ¿Será que el Señor nos ha pedido una milla extra? Nos ha dicho, ven, despiértate a las 3 de la mañana. Y no, 3 de la mañana. No, eso debe ser mi cuerpo que está cansado o algo así. Puede ser el mosquito que está por ahí zumbando que me hizo levantar. A veces queremos poner la excusa, pero no entendemos que es Dios llamándonos. Me has pedido más, quiero darte más. Quiero ensanchar más ese lugar, porque mi presencia quiere fluir más. Porque me has dicho que quieres más, ensancha más. Eso requiere más tiempo de devoción. No religiosamente. Ay, me siento allí 2 horas, que me vean y ya. No. Ese tiempo de deleite, donde usted no va a sentir ese tiempo ni siquiera. Pero es un tiempo donde se va a ensanchar y la presencia de Dios quiere fluir aún más. Quiere orar más. Se siente más libertad para orar. Amén. Así, mis hermanos, que estamos llamados a ser odres nuevos, odres que se dejen moldear, ¿cierto? Flexibles, no rígidos con estructuras, no diciéndole al Señor, así lo aprendí, no diciéndole al Señor, yo no puedo, no. Aún esas estructuras de no puedo, el Señor quiere derribarlas, porque Él quiere estar allí. Amén. Así, mis hermanos, que mirándolo allí, ¿quieres realmente mostrar a Cristo? Suelta tu molde, toma el de Cristo. Amén. Para que Él pueda habitar, no visitar. No visitar. Me recuerda, no sé, no lo tenía acá, al rey Saúl, que él vivió convencido que porque un día el Señor lo usó en algún momento para profetizar, él dijo, bueno, ya con esto es suficiente. Pero llegó el momento que la presencia de Dios se apartó de él. Solo visitó, no habitó. En cambio, en David pasaba diferente. Él cada momento ensanchaba más ese lugar. Él permitía ser ese odre para que su presencia estuviera. Muchas veces el Señor ha querido hacer muchas cosas a través de nuestras vidas. ¿Sabes de cuántas bendiciones están perdiendo tus hermanos por querer acomodar a Cristo a tu molde? Muchas. Es que Cristo tiene que encajar en mi vida, ¿sí? No. Toma el molde de Cristo para que Cristo pueda estar allí, para que pueda ser de bendición a otros. Amén. Dice allí que tanto el vino nuevo se guarda en cueros nuevos para preservar ambos. Tanto mi vida como mi comunión con Dios podrían estar alineados allí. Sientes que estás llevando una religiosidad. Es tiempo, mis hermanos, de desaprender, dejar moldes para que puedas tener ese vino nuevo. Amén, mis hermanos. Amén. Vamos entonces a orar. Quiero que recuerdes eso. En una vida religiosa no cabe Cristo, ni la palabra de Dios, ni siquiera su presencia. No hay manera que pueda estar allí.
Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, con los moldes, las estructuras, Señor, los patrones aprendidos que hoy no te hemos querido entregar, que hemos dicho, así soy yo, que esto me lo deja así, esta es mi estructura. Señor, derriba todas esas estructuras con las que hoy, Señor, hemos limitado tu presencia. Señor, tú quieres fluir, quieres obrar. Pero mientras nosotros sigamos con esos moldes, es imposible que lo puedas hacer. Ayúdanos, mi Rey. Ayúdanos, Señor, porque aún en ese tiempo, mientras compartía tu palabra, me llevabas a mirar tantas estructuras que uno da por sentado que no tiene. Cuánta costumbre de decirte no podemos. Cuánta costumbre de mostrarte primeramente nuestras discapacidades, por así decirlo. Estructuras que tenemos allí colocando límites. Para decirte simplemente hasta aquí llegaste, Señor. Como si tú no tuvieras el poder de hacer y transformar en nuestras vidas. Como un día lo hiciste en la vida de Moisés, siendo tartamudo, en la vida de Jeremías, siendo un niño, en la vida de Pablo, que era un religioso, pero él entendió que no podría seguir siendo más ese odre viejo. Él fue ese odre nuevo. Murió a sí mismo. Murió a todas sus estructuras, Señor. A todo lo que había aprendido. Por eso le dice que todo lo tomó como basura. Él desaprendió para volver a aprender. Ayúdanos, Señor, que cuando nos cueste, cuando nos moleste tu palabra, podamos entender que nos invitas a desaprender. Para aprender correctamente lo que tú quieres enseñarnos a través de tu palabra. Señor, gracias. Gracias te damos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.